Mucho su vida, aleluya, y como decíamos en esta tarde, ya casi noche vamos a estar predicando bajo el tema, ni tú te la crees, aleluya. Yo no soy muy bueno ahí estableciendo nombres de los temas, ¿verdad? Pero suena interesante, aleluya. Segunda de Samuel, capítulo 13, verso 20 y 22, aleluya. Estamos viendo ahí una conversación, amén, entre Absalón, el versículo número 20, entre Absalón y Tamar, aleluya. Estos personajes, amén, son hijos fueron hijos del rey David, amén. Y en esta situación, bajo este contexto, aleluya, Absalón, hablando con su hermana Tamar, amén, había pasado una desgracia, aleluya, y con Tamar, con otro medio hermano, amén, llamado Amnón, en donde Amnón pues se había propasado con Tamar, y Absalón se había enterado y no estaba muy feliz al respecto, amén. Absalón estaba molesto, Absalón le desagradaba la idea de lo que había acontecido, aleluya. Pero antes de entrar en materia, amén, lo siento, yo estaba meditando en cierta situación que había, que alcancé a notar en esta porción de la palabra, en donde en todo momento de esta conversación Absalón siempre se mostró tranquilo, siempre se mostró, amén, mostrando un rostro, aparentando paz, aparentando tranquilidad, aparentando incluso amor o tal vez indiferencia, aleluya. En todo este momento de la conversación, Absalón nunca mostró ese repudio, esa molestia que versículos más adelante se dice, ¿verdad?, que él sentía. Incluso en el versículo 23, amén, dice que después de pasados 2 años fue cuando Absalón ahí conspiró, ¿verdad?, ahí formuló, maquinó un plan para tratar con Amnón, hermano tanto de Tamar como de él, ya que el rey David, el padre de ellos, no había hecho nada al respecto. Y a mí me llamaba la atención cómo una persona puede dejar pasar tanto tiempo y tener ahí un sentimiento arraigado en su corazón, y tal vez en todo ese tiempo nunca mostró que que tenía ese rencor, esa molestia, ese repudio hacia su propio hermano. Quiero hacer una aclaración, ¿verdad? Estos eran medios hermanos, mismo padre, pero de diferente mamá, aleluya. Pero 2 años, imagínense, hermanos, 2 años, y él comportándose de la misma manera, él comportándose tranquilo, él comportándose así, mostrando una paz. Pero algo que me llama la atención es que esa tranquilidad, esa serenidad que tanto en estos versículos podemos leer como me imagino que en todos estos años él pudo mostrar, no era porque una herida había sanado, no era porque él tenía una paz, él tenía un amor, él tenía una tranquilidad, sino que él estaba maquinando una trampa maquiavélica, aleluya. Imagínense qué tanto odio podía tener Absalón en su corazón para que después de un poquito más de 2 años él todavía pudiera tener ese sentimiento a flor de piel, como después decimos, amén, en contra de su hermano por lo que había hecho, aleluya. Y me hacía pensar, amén, que como nuestra mente es muy poderosa, aleluya. Hay un poder que nosotros tenemos en nuestra mente, amén. No tanto así un poder como que yo voy a quedármele viendo esa silla y la silla se va a mover, se va a caer, va a levitar, o voy a abrir la puerta con el poder de mi mente, sino que hay un poder en nuestra mente para creer en algo, para rechazar en algo, para tener la convicción de algo, o para sentirnos que no tenemos convicción, aleluya. Yo entiendo que todo el poder que en nosotros hay proviene de Dios, pero Dios nos ha creado a su imagen y nos ha creado a su semejanza. Por tanto, en nosotros hay una similitud, aleluya,
hacia Dios, amén. Y Él ha dejado en nosotros rastros que demuestran su poder, aleluya. Leía un estudio en donde decía cómo enfrentar a aquellas personas o los argumentos que se les puede dar a aquellas personas que niegan la existencia de Dios. Y algo que decía ese artículo, ese estudio, es que el Dios al cual nosotros servimos no es un Dios, amén, que requiera o no dejó escrito en la Biblia, amén, un método científico, un método de analogías, un método matemático para que nosotros podamos corroborar la existencia de Dios, aleluya. El método que Él dejó, aparte de la fe, fue la creación, aleluya. Nuestra vida, la tierra, la luna, las estrellas, el sol, todo eso testifica, amén, del poder de la creación de Dios, aleluya. Por tanto, nuestra mente da testimonio del poder de Dios. Entonces, en nuestra mente sí hay un poder, sí es poderosa nuestra mente, aleluya. El problema está que muchas veces la usamos para el bien y muchas veces la tendemos a usar para el mal, aleluya. ¿Cómo es que la podemos usar para el bien? Amén. Cuando nos aferramos a progresar, cuando nos aferramos a querer tener una mejor vida, cuando a nosotros mismos nos decimos que es tiempo de dejar el pasado atrás, es tiempo de dejar las heridas atrás, es tiempo de dejar aquellos recuerdos que nos duelen, amén. Nuestra mente, hermanos, es capaz de eso, es fuerte para hacerlo, aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret. Incluso nuestra mente es tan poderosa que el enemigo se encarga día a día de estarla atacando, amén, porque Él sabe el potencial que Dios ha depositado en nosotros. Él sabe el potencial que Dios hizo y dejó en su creación, aleluya. Por tanto, el diablo no pierde el tiempo en día tras día, aun cuando nosotros estamos dormidos, de atacarnos, enviándonos dardos, oprimiéndonos, intentando incluso torcer nuestros pensamientos, aleluya. Tal vez una pared es blanca, aleluya, la pared aquí de enfrente es blanca, y el diablo se va a estar encargando de poner la duda que si realmente esa pared es blanca, aleluya. El diablo es muy poderoso, el diablo tiene mucho poder, aleluya, no el poder de Dios, claro es, porque es creación, pero ya que Él no nos puede matar, no nos puede cambiar la convicción así directamente, lo que sí puede estar haciendo es atacar nuestra mente para hacer que nosotros mismos dudemos del poder de Dios, perdamos nuestra fe en Dios y que seamos nosotros quienes nos alejemos de Dios, aleluya. Satanás no va a venir y no tiene el poder para con una varita mágica alejarnos de Dios, sino que Él va a estar trabajando en nuestra mente, aleluya, poniendo ideas para que seamos nosotros mismos los que nos vayamos alejando de Dios, aleluya. El Satanás está consciente de eso, y es por eso que el cristiano, muchas de las luchas que enfrentamos, amén, es en nuestra mente. Amén. Todos los cristianos, una de las luchas que más enfrentamos es con la incredulidad, amén, es con la duda, es con el si el Señor lo irá a hacer, es con el Señor estará conmigo. Todos esos pensamientos no provienen de Dios, incluso no provienen de nosotros, son ideas que Satanás está intentando, amén, poner en nuestra mente, aleluya, porque Satanás sabe que si nosotros tomamos la convicción de que Dios no está con nosotros, nosotros nos vamos a convencer de que Dios no está con nosotros. Satanás sabe que si nosotros tomamos la convicción de que Dios no va a hacer ese milagro por el cual estamos orando, amén, Satanás sabe que nosotros vamos a creer y vamos a dudar de que Dios no lo va a hacer, y por tanto vamos a dejar de buscar del Señor, vamos a dejar de confiar en el Señor y vamos a buscar soluciones
en otras partes. Satanás va a poner la idea de que Dios no lo va a hacer, y a la par va a poner una respuesta, amén, que va en contra de Dios. Va a poner un camino que en lugar de llevar a salvación, lleva a perdición. Pero todo eso va a ocurrir en nuestra mente. Aleluya. Por eso en el libro de los Efesios, si no me equivoco, cuando el escritor habla de la armadura de Dios, amén, se refiere al casco, al yelmo de la fe. Aleluya. En donde aquí es donde vamos a estar luchando contra todos esos pensamientos, contra todos esos dardos, amén, que Satanás está lanzando a nuestras vidas. Un casco, la armadura de Dios, amén, en nuestra mente es un casco para protegernos, porque el Señor sabe que los ataques que llegan a nuestra mente son muy duros y son muy severos. No quiero minimizar, amén, los ataques físicos, la enfermedad, las dolencias. Yo cualquier cosita me duele bastante. Tengo un umbral de dolor muy pequeño, amén. Pero de alguna manera el dolor físico algún día va a terminar. Tal vez me puedo tomar un medicamento, me pueden inyectar, amén, ¿cómo se llama? Guaco, me pueden inyectar guaco, y el dolor va a minimizar. Aleluya. Por más fuerte que sea el dolor, en un momento hay recursos para minimizar ese dolor. Aleluya. Pero cuando hay dolor en nuestra mente, cuando hay un recuerdo que nos atormenta, cuando hay algo que nos está lastimando nuestros pensamientos, difícilmente hay un remedio para mitigarlo. Amén. Hay muchas personas que usan las drogas, hay muchas personas que usan el alcohol, aleluya, pero a mí me tocó ver personas que ya borrachas, en lugar de superar esos problemas, aleluya, salían a flor de piel, comenzaban a hablar más de ellos, comenzaban a desahogarse, comenzaban a llorar, y en lugar de olvidarse del problema, de ese pensamiento, eso que Satanás lo estaba atormentando ahí en la mente, aleluya, lejos de olvidarlo, venía más fuerte esa idea, ese pensamiento. Las personas que se quitan la vida, hermanos, son por voces que escuchan. Yo he escuchado testimonios, amén, en donde personas que no lo lograron para gloria de Dios, pero que ellos escuchaban pensamientos en donde les decía: quítate la vida, todo pensando que eran ellos, que eran sus ideas. Aleluya. Satanás es muy sutil, es muy astuto, muy certero en la forma que tiene de atacar a los humanos. Amén. Es por eso que debemos de andarnos con cuidado, porque dice su palabra que Satanás anda como león rugiente, amén, buscando y rodeando a quien devorar. Aleluya. Dele una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Aleluya. En el libro de los Romanos, capítulo 8, la versión Palabra de Dios para Todos, nos dice un versículo: el que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte. La versión Reina Valera 1960 dice algo similar, que el que vive por la carne, aleluya, va a encontrar muerte. Pero en esta versión de la Palabra de Dios para Todos me llama la atención que dice que el que se deja controlar por su mentalidad humana, lo que va a encontrar es muerte. Amén. Aleluya. Aquí la palabra del Señor nos está enseñando que si nos dejamos controlar por nuestra mente carnal, por nuestra mente humana, que si nuestra mente no es controlada por el Espíritu Santo de Dios, aleluya, lo que va a provocar en nosotros es muerte. Amén.
Aleluya. El libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 23 de la traducción lenguaje actual nos dice: y sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es la fuente de vida. En la versión normal que todos conocemos nos dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, pero en la traducción lenguaje actual hace una analogía de nuestro corazón con nuestra mente. Aleluya, porque en nuestra mente también es donde se generan los pensamientos, en nuestra mente es donde se generan las ideas, en nuestra mente es donde comenzamos a maquinar muchas veces cosas malas que vamos a hacer. Aleluya. Muchas veces estamos esperando sentir algo en el corazón que está latiendo, amén, y muchas veces solamente es la presión arterial que está arriba de 120, aleluya, e ignoramos por estarle prestando atención a nuestro corazón físico. Muchas veces ignoramos los pensamientos y lo que estamos maquinando en nuestras mentes, aleluya. Hay muchas personas, o muchas veces habemos muchas personas, yo también me voy a incluir, en donde hablamos lo primero que viene a nuestra mente, aleluya. Y muchas veces cuando hacemos eso, hermano, no siempre es el Espíritu Santo de Dios poniendo una palabra en nuestra mente para edificación del pueblo. Muchas veces es nuestra mente carnal, muchas veces, aleluya, es el enemigo ministrándonos algo acerca de una persona, aleluya, y pone el pensamiento y lo pone en nuestra mente, y nosotros, como estamos tan acostumbrados a no controlar nuestros pensamientos, aleluya, apenas Satanás pone una idea, aleluya, en nuestra mente acerca, digamos, de la hermana Guille, y nosotros lo que hacemos es pum, lo tomamos y lo decimos, aleluya. Ahí estamos causando muerte tanto en nosotros como persona, pero también estamos aniquilando la vida de la hermana Guille. Todo por no estar controlando nuestra mente humana, aleluya. Y tristemente todos en algún momento nos hemos dejado usar por Satanás de esa misma manera, no controlando nuestros pensamientos, no controlando nuestra mente. Y ahora sabemos que Satanás es en el área, amén, en donde está operando, es en el área en donde Satanás está poniendo las ideas para que nosotros tomemos la decisión de hacer el mal o rechazarlos, aleluya. Pero como nosotros nos gusta vivir contrario a la palabra de Dios, nos gusta, amén, no dejarnos guiar por el Espíritu Santo, es más fácil aceptar los pensamientos del enemigo, amén, que aceptar los pensamientos de Dios, amén. Es muy difícil aceptar los pensamientos de Dios. Es muy difícil cuando estamos en escasez y escuchamos una voz en nuestra mente: todo va a estar bien, el Señor va a proveer. Es muy fácil que nosotros rechacemos ese pensamiento, pero apenas vemos en el refrigerador que se está acabando y viene Satanás y nos dice a nuestra mente: ya todo se acabó, no la vas a librar en esta semana. Y fácil aceptamos esos pensamientos. Es por eso que el Señor, por medio de estos versículos, tanto de Romanos y como de Proverbios, nos dice: hey, cuida tus pensamientos, cuida tu mente. Incluso el Proverbios capítulo 4, verso 23 nos dice: porque de ella es la fuente de la vida, aleluya. Nuestra mente puede llegar a ser fuente de vida, aleluya, si la cuidamos. Si no la cuidamos, desafortunadamente, lejos de ser fuente de vida, muchas veces la podemos usar como fuente de muerte. Amén. Y eso es algo muy triste, muy duro y muy difícil, porque no es algo tangible. Yo siempre he dicho que es un poco más sencillo controlar aquellas cosas que son tangibles, amén, porque tal vez me puedo amarrar un brazo, le puedo decir a mi esposa que me agarre un brazo, ¿verdad?, para no tomar algo.
pero en cuestión de los pensamientos no es algo que yo pueda tomar, no es algo que yo pueda hacerle así al pensamiento y el pensamiento se vaya. Aleluya. Es por eso que en el libro de Josué el Señor le decía, amén, que debemos de pelear esta batalla meditando en la palabra del Señor, tanto de día y de noche. ¿Por qué? Para mantener nuestros pensamientos, amén, enfocados en lo que es de Dios. Aleluya. Leer un versículo, meditar un versículo, pensar acerca de un atributo de Dios, incluso pensar en la bondad de Dios, en la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros, estar conversando con Dios durante el día. Aleluya. Y nuestra mente se va a estar ocupada en las cosas de Dios. Muchas veces nos enfocamos en el trabajo, en la iglesia, pero nuestra mente está enfocada en las cosas del mundo. Aleluya. Es por eso que desafortunadamente todavía hay muchas personas, o habemos muchas personas dentro de las iglesias que todavía hacemos daño, porque estamos dentro de la iglesia, pero nuestra mente no está en la iglesia. Aleluya. Pero todo esto, hermano, tiene solución. Todo esto, amén, aunque sea una lucha, una batalla muy difícil por enfrentar, es una lucha en la que podemos tener victoria. Como dice Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El Señor Jesús nos da la fuerza para vencer. El Señor Jesucristo nos da la fuerza y nos da los medios. Incluso Él nos dio el ejemplo cuando fue tentado por Satanás. Aleluya. En donde tal vez Satanás le estaba mandando los dardos. Imagínense que ruin es el diablo. Que, pues sí, que perseverante, amén. Que aún al maestro intentó tentar, más bien lo tentó, pero intentó hacerlo caer. O sea, él no perdió la oportunidad. Si no perdió la oportunidad con Jesús, mucho menos la va a perder con nosotros. Aleluya. De la misma manera que atacó a Jesús, hermanos, así todos los días Satanás nos está atacando. Pero así como Satanás atacó a Jesús, nosotros debemos de copiar el método con el cual Jesús venció a Satanás. Amén. Que fue con la palabra. Aleluya. Sujetando su carne, sujetando sus pensamientos, aferrándose a la palabra de Dios, aferrándose a las promesas y a la fe en Dios. Aleluya. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Amén. Porque Él nos ha capacitado para vencer. Él nos ha dado de su Espíritu Santo para que nosotros podamos vencer al tentador. Aleluya. Porque cada uno de los que estamos aquí, creo que la mayoría algún día estuvimos en el mundo, y estando en el mundo, ninguno de nosotros controlábamos nuestros pensamientos. Nosotros no refrenábamos nuestros pensamientos, no teníamos un filtro de lo que era bueno, amén, para controlar los pensamientos. Por tanto, hacíamos lo malo porque no estaba el filtro de Dios para decidir esto es bueno y esto es malo. Por eso hacíamos lo que bien nos parecía, y por eso la mayoría de nosotros en algún momento tocamos fondo, consecuencia de nuestras propias decisiones. Pero ahí en el fondo, aleluya, el Señor Jesús nos encontró, nos rescató, y ahora vino a colocar ese filtro. Vino a colocar ese filtro en nuestra mente, en nuestro corazón. Amén. Y nosotros lo debemos mantener funcionando, mantener ahí fuerte, por medio de la comunión con el Señor, por medio de la palabra. Aleluya. Para que cuando vengan todas esas ideas a querer hacernos retroceder, fácilmente las podamos, amén, identificar y saber que es solamente Satanás golpeándonos, intentándonos que retrocedamos. Aleluya. Pero creo que de los que estamos aquí, ninguno va a retroceder. Aleluya. Creo que los que estamos aquí, amén, pues sí, los que estamos aquí, amén, amamos al Señor y nos vamos a esforzar para seguir adelante, porque
Todos los que estamos aquí en algún momento hemos considerado volver atrás, hemos considerado dejarlo todo, pero por la gracia y por la misericordia de Dios, aquí estamos y esperamos aquí seguir más tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. Absalón se tardó 2 años, hermano. Imaginen la capacidad de su mente para que en esos 2 años maquinar un plan para acabar con su propio hermano. Aleluya. Para acabar con su propio hermano. Aleluya. Si se tomó ese tiempo, significa que hizo muchos planes. Consideró muchos factores. Tal vez en el momento él solamente quería ir y cortarle la cabeza, aleluya, pero él quería también el poder, él quería el reino, y él sabía que si hacía eso, muy probablemente no lo iba a heredar. Él quería quedar libre de culpa, pero él quería culminar con su venganza. Aleluya. Pero algo que me llama la atención, amén, leyendo esta palabra, que cuando él le decía a su hermana, no te preocupes, mira, él es tu hermano, no hagas nada. Dice la palabra que Tamar se desconcertó, amén. De alguna manera, hermanos, Absalón quería convencerla a ella de que él estaba tranquilo. Él quería convencerla, convenciéndose a él, amén, de que él estaba tranquilo. Pero tal vez su rostro reflejaba la ira. Tal vez su rostro reflejaba la ira. Tal vez su rostro reflejaba esa molestia por lo que había pasado con su hermana. Aleluya. Y muchas veces, hermanos, así somos nosotros, amén. Nuestra mente, confiamos mucho en nuestros pensamientos, confiamos mucho en las ideas que vienen en esta mente, aleluya, y así mismo queremos usar ese poder para el mal, aleluya. De la misma manera en que Absalón quiso convencer a su hermana de que todo estaba bien cuando todo estaba mal, muchas veces nosotros hacemos esa misma mentira. Aleluya. Y no necesariamente para con los demás hermanos, sino con nosotros mismos. Muchas veces nosotros nos decimos a nosotros mismos que todo está bien, que no hay problemas, que no hay necesidad de buscar a Dios, porque todo se va a resolver, todo en su tiempo, amén. Muchas veces nosotros confiamos tanto en nosotros, nos dejamos controlar por nuestros pensamientos, aleluya, y queremos hacer a un lado a Dios de nuestra vida, al grado que podemos tener un problema muy grande, podemos tener un problema muy fuerte, y todavía nosotros nos decimos a nosotros mismos, no hay necesidad de buscar a Dios. Aleluya. Y el problema es que, como decía, nuestra mente es tan poderosa que cuando nos repetimos eso, nosotros nos convencemos a nosotros mismos y nos creemos esa mentira. Aleluya. Nosotros nos creemos esa mentira de que no necesitamos a Dios, de que todo se va a resolver. Podemos estar viendo nuestra casa derribándose en 1000 pedazos y aún así no buscamos de Dios. Aleluya. Aún así queremos convencernos a nosotros mismos y queremos convencer a los demás, amén, de que estamos bien y de que no necesitamos buscar a Dios. Yo he estado en situaciones en donde yo sé que yo estoy mal, en situaciones en donde yo sé que tengo un dolor en mi corazón, en mi alma, aleluya, y pueden venir y me preguntan, oye, ¿y cómo estás? Y yo en automático, no, estoy bien, está pasando esta situación, pero no, yo creo que simplemente es esto, es aquello, y yo empiezo a mentir. Cuando yo sé en mi corazón que todo está mal, cuando yo sé en mi corazón que necesito clamar al Señor para que me ayude en esa área, pero yo me estoy convenciendo a mí mismo de que todo está bien y quiero convencer a los demás de que todo está bien. ¿Para qué?
para que, pues se va a escuchar feo, ¿verdad? Pero para que ya no me sigan molestando, para que ya no me sigan lastimando, aleluya. Y digo lastimando, ¿por qué? Porque una cosa es cuando nosotros nos queremos convencer a nosotros mismos, pero cuando una persona viene y nos pregunta cómo estamos, y cuando le decimos, nosotros no nos la creemos. Por eso el tema del mensaje, ni tú te la crees. Muchas veces cuando le decimos a una persona, estoy bien, simplemente es eso, y empezamos a poner bastantes excusas, aleluya, simplemente porque nosotros no estamos convencidos de lo que estamos diciendo, que a pesar que le decimos a la otra persona, no, todo está bajo control, todo está tranquilo, estamos bien, no, yo me siento fuerte, yo voy a salir de eso, decimos tanta palabrería, simplemente es no tanto para convencer a la otra persona, sino para convencernos a nosotros mismos. Pero mientras lo estamos diciendo y estamos viendo que la otra persona sigue cuestionando, es tan difícil y es tan doloroso, porque nos damos cuenta que ni la otra persona nos cree. Aleluya. Si la otra persona no nos cree y nosotros nos estamos esforzando para que nosotros creernos esa mentira. Aleluya. Y eso es algo muy malo, hermanos. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Siempre decimos, no podemos engañar a las otras personas. Aleluya. Hay casos en los que la verdad sí se puede, más o menos, pero Dios ha capacitado a todas las personas con un discernimiento, y la verdad no se puede. Hay veces cuando el dolor en el corazón está mal. Hay veces cuando nuestra alma está tan alejada de Dios que lo reflejamos. Y no podemos esconder eso. No podemos esconder ese dolor. Aun cuando nosotros seguimos insistiendo que no necesitamos de Dios. Aleluya. Nuestra cara es la primera en gritar que necesitamos de Dios. Nuestro cuerpo, nuestra salud es lo que sigue en gritar que necesitamos de Dios. Nuestra alma, nuestra mente gritan más que yo que necesitamos a Dios, y nosotros insistimos, amén, en confiar en nuestras fuerzas. Nosotros tal vez insistimos en estar en una comodidad, en no hacer guerra y aprender a vivir en el problema, lejos de buscar la solución. Aleluya. Ni tú te la crees, ni yo me la creo. Aleluya. Intentamos llevar una vida apartada de Dios, intentamos llevar una vida alejando a Dios, haciéndolo a un lado de nuestros proyectos, de nuestros planes, de nuestra vida, y después ya nos anda. Después estamos viviendo las consecuencias, y la mayoría de las consecuencias duelen mucho. Aleluya. Dice la palabra del Señor ahí en Apocalipsis 21, versículo número 8, que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Muchas veces nos referimos a los mentirosos como aquellos que dicen, oye, préstame dinero porque no tengo, oye, no tengo nada que comer, dame para un taco, oye, es que pues no traigo gasolina, préstame tu carro. Y muchas veces enfocamos que solamente esas personas que dicen ese tipo de mentiras, pues los consideramos y los tachamos mentirosos, pero muchas veces nosotros mismos caemos en ese estándar, caemos en esa categoría de mentirosos cuando nos engañamos a nosotros mismos, que no buscamos a Dios y por tanto estamos tratando de engañar a Dios, que no lo necesitamos. Ahí nosotros mismos también estamos siendo mentirosos. Aleluya. Y si nosotros decimos que no necesitamos a Dios, es una mentira. Y si seguimos trabajando en esa mentira, eventualmente nuestro corazón se va a endurecer y nos vamos a alejar de Dios, y es ahí cuando no vamos a heredar ¡aleluya! El reino de Dios. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 19, que nos debemos de acercar confiadamente al trono de la gracia para poder alcanzar misericordia y hallar, amén, el oportuno socorro. Aleluya.
si vamos a encontrar oportuno socorro, si vamos a encontrar misericordia, significa que es porque vamos, amén, con problemas. Vamos en dificultad, tal vez en pecado, tal vez en luchas, tal vez en pruebas, tal vez con una carga, amén. Y lo que el Señor nos promete es que si nos acercamos confiadamente, encontraremos solución y ayuda a eso que nos aflige. Pero Él nos dice que nos acerquemos confiadamente. Aleluya. Si analizamos el significado de confiadamente, nos dice que vayamos francamente, sinceramente, que no le ocultemos nada al Señor, amén, que no lleguemos con Él como queremos hacernos a nosotros mismos de convencernos de que todo está bien, amén, porque muchas veces así nos acercamos para con Dios. No, ¿sabes qué, Dios? Todo está bien, todo está bajo control. Yo no necesito tu ayuda en esta área, solamente ayúdame. Nos queremos mostrar fuertes, nos queremos mostrar espirituales, tal vez por el título, tal vez por el ministerio, tal vez por la fama, tal vez, amén, por lo que las personas dicen. Pero si nos acercamos de esa manera delante de Dios, no encontraremos el oportuno socorro, hermano. Aleluya. En esta noche, aleluya, lleves esta palabra. Ni nosotros nos la creemos cuando decimos que no necesitamos a Dios. Aleluya. Ni nosotros nos la creemos, amén, que podemos vivir bien alejados de Dios, amén. Las demás personas no nos creen, mucho menos nosotros, aleluya. Lo difícil o lo que asusta, amén, es que si seguimos manteniendo ese pensamiento en donde decimos que no necesitamos a Dios, aleluya, puede llegar el momento en que se arraigue tan fuerte en nosotros que realmente pensemos que no lo necesitemos y querramos apartarnos de su presencia. Pero en esta noche, amén, es un recordatorio, aleluya, de que todos necesitamos del Señor, aleluya, que si estamos en problemas, estamos en luchas, estamos en batalla, solamente es cuestión de acercarnos al trono de la gracia de Dios, sinceramente, sin máscara, sin título, sin ministerio, sin el saco, aleluya, sin los colijes, sin nada de eso, sino sinceramente, y reconocer delante de Dios, aleluya, quiénes somos, aleluya, reconocer de dónde hemos caído para que Él nos pueda levantar, aleluya, el oportuno socorro, el socorro que necesitamos, aleluya. Póngase sobre sus pies, hermano. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Ni nosotros nos la creemos, hermano. Ni nosotros nos la creemos cuando decimos que podemos seguir viviendo sin Dios. Ni nosotros nos la creemos cuando decimos, no, yo puedo apartarme de la iglesia y todo va a estar bien. Ni nosotros nos la creemos, aleluya. Es solamente Satanás poniendo esa idea en nuestra mente para que nosotros la atesoremos y así nos apartemos del Señor, aleluya. Pero en esta noche yo le quiero exhortar, amén, y a mí también exhortar a seguir esforzándonos en buscar más al Señor, aleluya. Que si la lucha arrecia, que si la batalla arrecia, nos refugiemos con Dios, nos refugiemos en su palabra, nos refugiemos en su presencia. Aleluya. Sinceramente, si fallamos, llegar delante de Dios y decirle, Señor, te he fallado en esto, batallo en esto, Señor, yo soy así, pero necesito de tu ayuda para cambiar. Es ahí cuando encontraremos el oportuno socorro. Aleluya. Vamos a estar orando, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro.